Y siendo las 4 de la tarde, llega Coalición Senior. Tu voz es nuestra voz. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Oscar Bravo y les invito a quedarse con nosotros. Muy buenas tardes, amigas y amigos de su programa Coalición Senior. El día de hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros al doctor médico geriatra y especialista en gerontología, Carlos Alberto Romero, con quien vamos a conversar acerca de algo que nos compromete, nos interesa a todos, ¿no? Que es el tema de los derechos de las personas mayores. Y sobre todo y en particular, la defensa de los derechos de las personas mayores. Pero no por abogados, especialistas, defensores, en fin, sino la percepción, la idea que se tiene, el compromiso que se tiene de que sean las propias personas mayores las principales protagonistas de la defensa de sus derechos. Entonces, sobre esto vamos a conversar con el doctor Carlos Alberto Romero en el marco de esta campaña mundial que ha organizado, que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud contra el edadismo. ¿Cómo así las propias personas mayores pueden hacer defensa de sus derechos, enfrentar el edadismo? ¿De qué se trata? De organizar discusiones, salir a las calles. Carlos nos va a dar una mirada interesante y señalar algunas pautas que muy bien pudiéramos tener en cuenta, no solamente en Argentina, la ciudad de Córdoba, donde él es, sino para todo el continente, para toda la región, ¿no? Incluso y particularmente para aquí también en Perú. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Te escuchamos. Cuéntanos, por favor, ¿qué te sugiere? ¿Qué recomendaciones harías? ¿Cuál es tu experiencia en relación al rol de las personas mayores en la defensa de sus derechos? Gracias Oscar por la invitación. Mi nombre es Carlos Romano y aparece como para que lo rectifiques en tus escritos. Ah, Pero ya, eh, no hay Romano. problema. Sí, 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 Lo bien. importante, una palabra, como decía el poeta, no Ajá. dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Sí, sí, sí. Pero esto es así, lo mismo que el derecho en las personas mayores. Una palabra no dice nada, porque a veces los derechos son mancillados y no son ejercidos, que es la cuestión que nosotros vamos a tratar de hablar hoy. ¿Hasta Ujú, dónde las personas mayores son responsables de ejercer sus derechos? Porque todos los escritos, todo lo que se hable, en los foros que sea, son, bueno, cuestiones que después hay que ponerlas en práctica, porque si ujú, no son meros escritos están en papel y aparecen recién cuando hay una causa judicial o hay otra situación que obliga al uso de esos documentos. Pero en realidad hay que tenerlos siempre presentes y poder ejercerlos. Y esta es la responsabilidad que tenemos nosotros, me incluyo, con 77 años, me incluyo como persona mayor. Acá en Argentina le llamamos viejos, somos viejos, ¿no? Este, entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y ujú, nosotros tenemos esta cuestión en donde de pronto los gerontólogos, los geriatras, como en el caso mío, hemos hablado durante 50 años de esta temática y a veces me da la impresión de que ha quedado encerrada entre las cuatro paredes de donde estábamos hablando. ujú. O ahora que tenemos pantalla, o ha quedado grabada en las pantallas en donde hemos estado mostrándonos. Pero digo, ¿y las personas mayores? ¿A dónde están? ¿Han sido solamente espectadoras? ¿Solamente han estado escuchando y viendo lo que dicen y hacen los otros, los expertos?
pero yo personalmente caí en cuenta hace tiempo ya en donde de pronto nosotros los mayores debemos ser absolutamente protagonistas de estas cuestiones. Si Ujú, hablan de un derecho, yo quiero formar parte de ese derecho. ¿Y de qué forma puedo tomar parte de ese derecho? Ejerciéndolo. Por lo tanto, yo estoy a partir de esta premisa o de este concepto en donde las personas mayores son más capaces de llevar adelante acciones que los beneficie no solo a sí mismos, sino a la comunidad, acciones más rápidamente, más en un término inmediato o mediato que las propias autoridades políticas. ujú, No dejo de ver la importancia que tienen las autoridades políticas, porque son las rectoras de las políticas públicas. Pero a veces las políticas públicas se enfrentan con muchos impedimentos económicos, burocráticos y de discusiones estériles que a veces demoran la cosa y los viejos nos quedamos esperando. Entonces yo digo, no tenemos que esperar tanto. Yo creo que nos tenemos que mover y de pronto ejercer acciones directas, directas. No es fácil, no es tarea fácil, pero hay que intentarlo. A ver, veamos en tu trayectoria alguna de estas acciones directas que entiendo yo, aunque no lo has mencionado, que tendrían que ser a través de grupos, organizaciones, asociaciones de personas mayores, de vecinos, donde la voz de las personas mayores se haga sentir. ¿Va por ahí el asunto? Sí, claro que sí, porque las acciones individuales no hay que dejarlas de lado, porque de pronto, si me dice mi vecino, oiga, Carlos, ¿por qué no pone un árbol en la vereda la cazuela en la vereda no tiene un árbol? ¿Por qué no pone? Bueno, tiene razón, voy a poner un árbol. Y si esa acción la repiten una cantidad de otras personas, bueno, estamos forestando y estamos contribuyendo al cambio climático. Es un aspecto. O que me diga, ¿usted recicla? ¿Usted qué hace con su basura? ¿Que la lleve el recolector o de pronto la selecciona? Es decir, hay acciones individuales que pueden hacerse, que por ahí llevarán más tiempo en ver resultados, pero la cuestión organizativa, la organización, es con la cual se obtienen mejores resultados y con un plazo más acotado. Por lo tanto, cuando uno puede sumarse a un grupo de acción, que puede ser un centro de jubilados, un centro, un hogar de personas mayores, un culto, una iglesia, un culto. Sí, sí. Espacios dentro barriales, espacios barriales, ¿no? Ujú, Como son los centros barriales. Uno está dentro de una organización y el trabajo conjunto tiene más impacto en la comunidad y más impacto es más visibilizado por las autoridades locales. Aunque ujú, convengamos que las autoridades locales siempre tienen intereses o la mayoría de las veces, intereses que están alejados de los ujú, intereses eh, individuales de las personas o de ciertos grupos, ¿no? Por ujú, ahí son más de actuar con ciertos grupos, a veces etarios, lo ujú, que da lugar a esto del edadismo o del viejismo, como decimos en sí, la sí, Argentina, referido a la discriminación por edad, y por ahí responden más a las necesidades de, de otros grupos etarios o de otros lugares. Hay lugares geográficos más favorecidos que otros. Y entonces estos caprichos políticos, gubernamentales, de políticas públicas, a veces son los que dificultan que las realidades
en cuanto a ejercer derechos, a poder recrear derechos, a poder hacer valer mis derechos, por ahí quedan postergados y se Ya. demoran las soluciones. Entiendo. O sea, la primera recomendación que el doctor Carlos Alberto Romano nos hace notar es que es preferible actuar, intervenir de manera colectiva, organizada, bajo un criterio que en todas partes conocemos. La unión hace la fuerza. Uno Sí, puede, antes se daba el ejemplo, ¿no? De quebrar rápidamente una pajilla de la escoba, cuando se eran de paja, debe recorrer hace muchos años, ahora sí, son claro. sintéticos, ¿sí? Pero quebrar un conjunto de estas pajillas es casi imposible. Así de que el ejemplo, que nos quede claro para todos, la unión hace la fuerza y es preferible estar en una organización, formar parte de una organización, crear esa organización o sumarnos a alguna existente, sea de jubilados, como hemos mencionado, del barrio o de las comunidades de fe. Y esto es bien importante, ¿no? Porque normalmente a veces uno se reúne en la iglesia como ocurre en los grupos de WhatsApp, ¿no? Aquí se discute de todo, pero no se habla de política, no se habla de religión y no se habla de deporte, de fútbol en particular, porque eso genera discusión. Y eso habría que discutirlo un poco, ¿no? Evaluarlo, porque si uno no discute, no intercambia opiniones, incluso contradictorias con familiares y amigos con los que hay una relación afectiva, ¿con quién lo hace? Porque se supone que el afecto implica respeto, consideración al otro. Entonces, habría que también tal vez cambiar ese paradigma, ese criterio, ¿no? Aquí todos vivimos en paz y no debemos discutir. No, hay que intercambiar ideas porque eso contribuye. Tal Aquí, cual. a lo que ha dicho Eso que Carlos decís hace un vos, sí, eso que decís vos es clave. Por un lado, yo trato de no utilizar la palabra de discutir, es decir, momento. intercambiemos ideas, porque acá no se trata de la lucha, porque la lucha me estresa. Esto te lo digo pensando en mí. Yo no lucho por las cosas. Yo trato de buscar las soluciones, pero de la manera más armónica posible, y de la manera más natural posible. Convengamos que a veces vendrán más rápido o más lento, pero trato de... Acá no hay lucha, no, convengamos, hay un grupo de personas mayores que son más aguerridas, más de ir al frente, poner el pecho a las balas y darle adelante, ¿no? Pero yo soy más de debatir, intercambiar ideas, llegar a soluciones prácticas y aplicables, y esto me estresa menos. Es decir, esto a ver, me dan ganas de reunirme con otra gente en la cual podamos disentir, pero sumar, porque en el disenso se suman opiniones diferentes y eso enriquece el producto. ¿Te das cuenta? Es decir, no vale que nos reunamos porque todos pensamos igual. No sirve. Sirve cuando nos reunimos y pensamos diferente y podemos hacer un constructo mucho más útil, más poderoso y de mayor impacto de que si andamos ahí confrontando. ¿Se entiende? Carlos, has dicho algo sumamente importante en relación a la construcción, ¿no? Al tema de la lucha, más bien a la discusión, al debate. Y es importante que eso se entienda. La palabra lucha tiene una serie de acepciones, ¿no? No todo es confrontación, enfrentamiento, ¿no? A veces uno dice, he logrado ser médico, ser un profesional, me ha costado una enorme lucha. Y no es que hayamos estado peleando con el resto de la gente, lo que pasa es que nos hemos levantado más temprano, hemos tenido que trabajar, hemos tenido que renunciar a algunas cosas, así de que también veámoslo por ese lado. Hay una fecha que es importante en el tema de la promoción, reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Es el 15 de junio, que es el día de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Hay una fecha adicional que es el 26 de agosto en algunos países de aquí de la región por el tema del Día Nacional de las Personas Mayores. Y hay un acuerdo de Naciones Unidas para el 1 de octubre, la celebración del Día Mundial de las Personas Mayores. A ver si me sigues la idea. Estas son fechas importantes y que destacan el rol, la presencia, los valores, en fin, la realidad de las personas mayores. Pero sin embargo hay otras como el Día de la Juventud, el Día del Trabajador, el Día de la Mujer, el Día de la No Violencia en general, que a veces, sin que les pongan límite,
son ajenas, ¿no?, a los debates, a los esfuerzos de las personas mayores por visibilizarse en los colectivos sociales. ¿Tú piensas de que debiera ser así o que las personas mayores debiéramos tomar la iniciativa, ¿no? De ahí donde hay una celebración, donde hay un colectivo que está reconociendo derechos, así sean de otros segmentos de población, debiéramos estar presentes, haciendo decir, es el Día del Niño, pero no olviden que de aquí a 40, 50 o 60 años ese niño va a ser una persona mayor y por lo tanto debe ir pensando en la causa. Lo mismo en el Día de los Jóvenes, en fin. ¿Piensas que podría hacerse una cosa de ese tipo? ¿Qué consideras tú? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que las fechas instituidas por la Organización Mundial de la Salud y demás, Naciones Unidas y demás, el 1 de octubre, el 15 de junio, todas estas fechas son para hacer cosas. Pero Ah, creo que la vida es un continuum. Es decir, no quiero entrar en la filosofía oriental porque si no nos darían clase. Vivimos en otro lado del mundo, pero creo que no hay fecha para hacer cosas. Puede ser ujú, un lunes o un domingo, puede ser el 4 de mayo o puede ser el 11 de agosto. Es decir, ¿qué importa la fecha? La cuestión es hacer, ujú, hacer en cualquier fecha. Y por supuesto, si se trata de un grupo consolidado como puede ser, como decías vos, una celebración en donde involucre a menores, a niños o quien sea, bueno, los viejos tienen mucho para ofrecer, tienen mucho para dar, mucho para dar. ¿Por qué? Porque son los transmisores de cultura. Estoy hablando en términos generales. Convengamos que yo tengo el concepto de que no hay una vejez. ujú. Hay Ah, muchas vejeces. definitivamente. Así como no hay un patrón de persona mayor, hay muchos patrones de personas mayores. Y esto tiene que ver con esto de el envejecimiento diferencial, ¿no? Nosotros envejecemos de manera diferente. Vos, Oscar, en tu lugar, en tu país, has Ujú, envejecido de una manera diferente a la mía, ujú. diferente a la mía, coincidente capaz que en algunos puntos, es Ah, posible que en algunos puntos sea coincidente, pero en otros diametralmente opuestos, desde la cuna y ujú, hasta donde reposarán nuestras cenizas. Entonces, ujú, esto implica de que todos somos diferentes y esto es importante al momento de sabernos que podemos transmitir conocimientos, experiencias, valores. No son los mismos que los de hoy. Y sí, seguramente no son los mismos que los de hoy, pero pueden ah, articular, porque no son malos consejos, ni son, eh, valores que puedan perder fuerza. Al contrario, si yo hablo hoy de la palabra, ujú, si yo hablo hoy de que cierro un acuerdo con vos, estrechándote la mano, estoy hablando de confianza, estoy hablando de un vínculo en donde el afecto está por medio, y eso ¿quién me lo va, un documento me lo va a reemplazar y posiblemente hoy legalmente sea necesario firmar un documento, ¿no? Pero estos valores en donde de pronto se promueve la confianza, el afecto entre las personas, la coincidencia o la disidencia, pero intercambiando criterios, esto es lo que construye. Por lo tanto, eh, en cualquier instancia que sea, las personas mayores, estoy hablando en términos generales, contribuyen a un mejor logro, a un logro con mayor impacto, a sentirse más satisfecho con lo que uno ha sido, con lo que ujú. uno ha hecho. Y no solamente uno, sino que a la vez puede transmitir satisfacción a los otros. Hay una cuestión, una expresión, ¿no?, que tiene toda una vida, creo, la vida de las personas, que es aquella que señala, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña debiera ir donde Mahoma, ¿no? O la gente decía, estás esperando que la montaña venga a ti, en fin, ¿no? Tienes que ir. Este,
Te menciono esto porque debes haber escuchado comentarios como los que yo he percibido en diferentes espacios, momentos y organizaciones de personas o grupos de personas mayores que dicen, no nos invitan, no nos convocan, no existimos para ellos. Claro. Llaman a los niños, a las mujeres, a los jóvenes y a nosotros los viejos o los mayores, nada. Entonces yo digo, podrá ser cierto, pero tal vez sea la idea de que nosotros los invitemos o estemos con los jóvenes y hagamos notar nuestra presencia. ¿Te parece eso a Es ti que razonable? a veces yo veo que se acostumbra a la persona mayor a ser más receptor que dador. Ujú, Incluso a veces con buenas intenciones, ujú, pero erradas. De pronto, voy a la casa de mi hija y mi hija está cocinando. Entonces, te ayudo. No, papá, sentate que ya te alcanzo el vinito. No, te quiero ayudar. No, 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 no. Es como decir, quédate ahí sentado, tomate el vino, yo cocino y ¿se entiende? O va sí, la madre y dice, te seco los vasos, hija. No, mamá, quédate tranquila en el sillón, mira un rato la televisión mientras yo termino de hacer más. Pero no, te ayudo un poco. No, no, pues para ahí te podés cortar con el vidrio. Es decir, es que muchas veces ujú, nosotros nos hemos acostumbrado a que nos tengan ahí como frenados en la ujú, acción. ujú, Entonces, eso es lo que tenemos que romper, un molde social ujú, que nos ha condenado a ser más receptores que dadores. Entonces ujú. yo hoy, no, ya hace rato, digo, yo no espero a que me den, yo no espero a Ah, que me den. Si yo quiero, en todas las actividades que yo he tenido, en algunas me han invitado, pero en la mayoría he sido yo que he tomado ya de joven el ujú, primer impulso. Voy y manifiesto mi intención de participar. Y de viejo tiene que ser más fuerte todavía. ¿Por qué? ujú. Porque los viejos son relegados. Son relegados incluso a veces por los mismos viejos. Así es. Nosotros no debemos dejar a los viejos de lado cuando hablamos de los que nos frenan, porque los viejos son muy discriminadores Ujú. y tal vez uno de los mayores discriminadores de otros viejos. Ah, Cuando yo le digo, a ver, vos tenés que romper tu rutina, vos tenés que salir de tu casa, vos tenés que ponerte en actividad, en movimiento y ujú. producir. Hacer valer tu autonomía y tu autodeterminación. Salí, proponete como actor, no como Observador. exactamente. Eh, y cuando yo sugiero un lugar, me dice, no, pero ahí está lleno de viejos. Y bueno, ¿qué pasa con vos? Vos también sos un viejo. Estás Ujú. discriminando a otro viejo. Y a veces pasa, muchas Sí. veces pasa. Entonces, esta cuestión de discriminar a las personas mayores a veces pareciera que es como una Aquí, cuestión que la tenemos incorporada, no sé. así es. Mira, aquí desde Perú, desde el año 2023, el Centro Nacional del Voluntariado Senabol Perú viene impulsando una iniciativa de celebración del Día Mundial del Voluntariado de las Personas Mayores, es decir, de la actividad colectiva de personas mayores que deciden hacer algo con otro, por otro e incluso por uno mismo a través del voluntariado de ayuda mutua o autoayuda. ¿Y por qué el 15 de junio? Porque el 15 de junio se conmemora por acuerdo de las Naciones Unidas el día de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Debes haber estado en X evento de estas características, donde uno sale con el Todos los corazón años. estrujado, adolorido, abandonados, estafados, mal vestidos, malnutridos, sin nada. Pensamos desde el Centro Nacional de Voluntariado que ese mismo día las personas mayores a través de las organizaciones y grupos de voluntarios, que son incluso los que se preocupan por el medio ambiente, lo que tú decías de reciclar, tendrían que contar todo lo bueno que hacen por su familia, por ellos mismos y por la sociedad. Y de esa manera, como que habría un equilibrio, ¿no? Entre el servicio que se les da, el apoyo que se les da y toda la contribución que las personas adultas mayores hacen para sí y por la sociedad de la que forman parte.
¿Qué opinas tú de esta iniciativa? Sí, te digo algo respecto a eso. A Mm, veces las fechas son como un cohete, uno de esos fuegos de artificio que se tiran para la fiesta. ¡Zup! Explotó y se acabó. Es decir, pasó el 1 de octubre y pasó el 1 de octubre. mm, Hay lugares en donde de pronto se toma todo octubre para hacer diferentes mm, eventos. Pero yo digo, bueno, esto lo han dicho muchos, ¿no? A veces no es el destino, sino el camino lo que te enriquece, ¿no? A ver, ¿qué hacemos hasta el 1 de octubre? El 1 de octubre vamos a tirar la cañita voladora, el cohete, mm, los fuegos de artificio y demás. Pero hasta el 1 de octubre, ¿qué hacemos? Hasta el 15 de junio, ¿qué hacemos? mm, Hasta agosto, ¿qué hacemos? mm, Entonces, hay una serie de cuestiones que implican compromiso, participación, autonomía, utilidad, sentirme útil, preparativos, programación. Todo esto implica trabajo, trabajo útil para uno y para otros. Esperando que llegue, es como, a ver, tu hija cumple 15 años y no esperar el día de que cumple los 15 años. Esperar. Hoy los chicos hacen un viaje de fin de curso para irse a un lugar a pasar unos días y lo programan mucho antes. claro. Está bien que hay una cuestión económica de por medio, ¿no? Pero en este caso, yo digo, el camino es estar permanentemente en actividad, produciendo, siendo útiles, programando, Mm, sumando ideas, unas que van en un sentido, pero articulando. ¿Qué vas a mm, hacer vos? Repartiendo tareas, actividades, programando. Y mm, esto lleva tiempo. Y después llegará el día en donde armaremos la fiesta. Pero mm, antes pasó todo un tiempo de trabajo mm, conjunto, en donde hemos estado aportando cada uno su conocimiento, su experiencia, su idea, eh, recursos mm, humanos, recursos técnicos, recursos económicos, recursos de lugares. Es decir, esto tiene que ver con el camino hasta llegar a... Y nosotros, como personas, como seres humanos, vivimos un camino. mm, El otro, bueno, no me quiero meter, como te dije al comienzo, en la filosofía oriental, porque es diferente a la nuestra, pero hablaba de, era una idea taoísta en donde de pronto decía, ¿qué implica el primer día de enero, el mm, año nuevo? Para ellos no implica nada. mm. Es el día siguiente al 31 de diciembre. ¿Se entiende? Es decir, Clarísimo. es un continuo, la vida es un continuo, ¿te das Mm, cuenta? Que hay diferentes mojones, ¿no? Como mm, en la ruta está el pilarcito kilómetro 612, después kilómetro 613, kilómetro 600, bueno, lo mismo. En el camino, en la vida, hay mojones, sin duda, pero es un continuo. Por lo tanto, ¿qué nos marca una fecha? Nada. En la vida no es nada. Lo importante es lo que hemos hecho hasta mm, el 1 de enero. ¿Qué hemos hecho? correcto. ¿Qué hemos hecho? Y seguimos haciendo. Claro. Yo no Y empecé tendremos nada que seguir el haciendo. 1 de enero. Ni Mm, terminé nada el 31 para mi criterio. Yo sigo haciendo el primero. Después de estar con mi familia, me senté en la computadora y seguí ah, escribiendo algunas cosas. ¿Se entiende? ah, sí, perfectamente, Carlos. Te agradecemos esta primera conversación. Y hago énfasis en que es nuestra primera conversación, porque desde ya te comprometo en poco tiempo a seguir conversando sobre estos temas, con esa calidez y claridad que lo manifiestas, que esperamos haya sido comprendida por el colectivo de nuestra audiencia
y agradeceríamos cualquier comentario también que nos hagan llegar, tanto a la página de YouTube como a la página de Facebook. Así que, Carlos, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy y algún comentario, una recomendación, alguna sugerencia que quieras darnos para terminar. La sugerencia es estimular a las personas mayores a participar activamente, a ser protagonistas, no simples espectadores. Yo voy al cine como espectador, asisto al cine, pero yo quisiera verme arriba del escenario. ¿Se Correcto. entiende? Es decir, yo Clarísimo. quisiera estar tocando un instrumento en la banda, no estar Mm, escuchando solamente la banda. Habrá momentos en donde escucharé a otras bandas, pero yo prefiero ser protagonista. Y esto es el llamado que hago a las personas mayores. sí. Convengamos, esto es en términos generales, no todos pueden ser del mismo modo protagonistas. Ujú, No todos pueden ser del mismo modo útiles. Cada uno aporta lo suyo, más o menos, pero ujú. hay que estimular la participación y Correcto. agruparse. Yo creo que Cor- este es el mensaje. Y por supuesto, todos los mensajes que te lleguen haciendo preguntas, con ujú. todo gusto envíame que las voy a responder una a Bueno, una. muy bien. Ha sido Carlos Romano, médico geriatra, gerontólogo desde la ciudad de Córdoba, Argentina, con quien hemos compartido la tarde de hoy. Muchas gracias a todos por su audiencia y en especial a ti, Carlos, un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias, gracias, Oscar. Un abrazo a tu gente. Un abrazo. Chao. Chao. Listo. Ya está. Ahí cortan en la edición. Espero que te haya sentido cómodo. Perfecto. Ah, al contrario, podríamos estar hablando Sí, sí, mucho. por eso, pero es que hay un tiempo aquí del No, programa que empieza. sin ¿Ya? duda que sí. Nos Lo ponemos de importante es que acuerdo. vos veas qué respuestas obtienes. Ya. Como para ver, convengamos que luego hablamos en términos de argentino. A veces las No, realidades regionales son diferentes, ¿no? sí, sí, Y, pero y en general es más o menos, ocurre casi en todos los países lo que has mencionado. Está muy bien, clarísimo. ¿Ya? está Carlos, bien. un abrazo, muchísimas gracias. Estamos en Gracias, contacto. Oscar, a vos. Un abrazo grande. Gracias, chao. Chao. ¿Qué tal, amigas y amigos de este su programa Coalición Senior? Continuando con la programación del día de hoy, martes 13 de enero, la segunda programación de este primer mes del año 2026-2026, año que se presenta con perspectivas sumamente interesantes y desafiantes para el voluntariado, para la sociedad civil, para el empresariado y para el Estado, para el gobierno también, ¿por qué no? Particularmente aquí en nuestro país, en Perú. ¿Por qué? Porque estamos cerca a un proceso electoral. Por eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. El día de hoy, en esta secuencia, vamos a conversar acerca de cómo podemos hacer para co-crear valor, crear valor con alguien, ¿no? Y hacerlo todos juntos, co-crear valor todos juntos y tener un motivo para eso, un espacio en particular para esa co-creación de valor. En este caso, nos vamos a detener en analizar las características, el impacto, los colaboradores, la intervención, las motivaciones de los participantes de la 18ª versión del Festival de la Buena Voluntad, una iniciativa del Centro Nacional de Voluntariado que desde aquí, de su programa Coalición Senior, respaldamos absolutamente. Lo conocemos desde sus inicios, el año 2001, precisamente el Año Internacional de los Voluntarios, Acuerdo de Naciones Unidas, que permitió hacer esta singular experiencia de mostrar, dar seña, ¿no? De qué es lo que hacía el voluntariado aquí en el país y esto cómo se fue convirtiendo en una búsqueda, en una solicitud, en un llamado de atención prioritaria a la salud. En los inicios de los 2000, los niveles de pobreza y de limitadas posibilidades de atender nuestra salud hacían que este primer festival de la buena voluntad tuviera el impacto que tuvo en sus inicios. Y lo bueno, en el transcurso de las versiones,
en el transcurso de las ediciones de esta actividad que congrega, atentos a esto, que congrega esfuerzos de sociedad civil, los voluntariados en particular, la academia, universidades, incluso comunidades de fe, clubes de barrio, organizaciones de padres de familia, los centros educativos, ONGs también, por supuesto, de la empresa privada, la pequeña, la mediana y la grande, la que se sienta sensible en relación al tema y la que quiera impactar, la que quiera generar cambios importantes y aquella que quiera mostrar su imagen junto con una actividad, en este caso, luego de 17 años, una actividad ya confirmada, ratificada por su valor, por la posibilidad de generar valor como capital social. Esto no es una cuestión tangible, es un intangible. El capital social no es otra cosa que la confianza entre diferentes actores sociales. Por eso dijimos muy claramente al inicio, este todo junto significa el esfuerzo del Estado, el gobierno local, el gobierno provincial, en fin, la sociedad civil, la que está involucrada, la academia, las universidades, las instituciones educativas, comunitarias, culturales, sociales, y también, y por supuesto, la empresa privada. En el marco de ese gran concepto de la responsabilidad social empresarial, y no solo, y con justo derecho, ¿no? El derecho al posicionamiento de una imagen, al vincular una imagen, un logotipo, el nombre de una empresa con una causa justa, como es el caso del Festival de la Buena Voluntad, que en estas 17 versiones que han pasado, que se han desarrollado los días sábado y domingo, más de 15 distritos de la capital y una provincia que fue Pisco en el caso del terremoto, permitió brindar atención médica, de salud, de recreación, de formación, de toma de conciencia de que la salud y la educación son derechos a los cuales uno tiene que acceder, porque es responsabilidad en primer término del Estado. Hablamos de la educación pública, por supuesto. Han habido más de 350.000 personas de todas las edades que han gozado, que se han beneficiado de manera directa de estos servicios que en muchos casos no fueron brindados solamente por los voluntarios, sean de la comunidad, de organizaciones conocidas como los Rotarios, los Leones, universidades, sino también de las empresas, de las empresas. Y no solamente esto, los voluntarios, empresas, los voluntarios de los barrios, sino las organizaciones comunitarias, como los comités de vaso de leche, las asociaciones de padres de familia, los grupos de personas con portadores de VIH o portadores de discapacidad, de VIH-Sida, grupos de personas mayores, que a pesar de que en la búsqueda de la satisfacción de sus demandas se encuentran ellos también beneficiados, ¿m? Siguen siendo formas de voluntariado. Esta es una forma de voluntariado que se conoce como voluntariado de autoayuda o ayuda mutua. Voluntariado de autoayuda o ayuda mutua. Y esto es muy importante que nos detengamos brevemente, ¿no? Porque a veces solamente pensamos de que voluntario es aquel que entrega a un tercero. Pero cuando nosotros nos preocupamos por el medio ambiente, por el parque de nuestro barrio, por la necesidad de los niños o los jóvenes practicar algún deporte, formamos un grupo, un colectivo y comenzamos a buscar recursos, oportunidades para hacer que estos sueños de deporte, de mejora del medio ambiente se hagan realidad. Estamos buscando un nivel de bienestar en el que nosotros mismos también encontramos un nivel de satisfacción a nuestras necesidades. Cuando las personas mayores se reúnen demandando atención a sus derechos, espacios de recreación, de educación, o las personas con portadores de TBC por medicinas, están haciendo un tipo de voluntariado de autoayuda o ayuda mutua en búsqueda del bien común del que ellos forman parte. Nosotros formamos parte de ese espíritu de que incluso señala la Constitución Nacional de buscar el bien común, aquello que es bueno para mí, para ti, para el del costado, para el de la izquierda, el de la derecha,
para todos. Cuando uno suma esfuerzos de este tipo, hay grandes posibilidades de lograr un impacto favorable y un beneficio para todos. ¿Y cómo es eso de co-crear valor, construir algo juntos? Pues muy sencillo. Este festival tiene espacios de atención en salud, recreación y educación en derechos. La salud, la educación en sí y la recreación son derechos de las personas. Y lo que ofrecemos durante los 2 días de esta actividad emblemática, en este caso van a ser el 14 y 15 de marzo próximo, lo que ofrecemos son oportunidades para brindar esos servicios de aquellos que tienen la capacidad de hacerlo y de recibirlo. Es la oportunidad en que la comunidad se siente atendida, reconocida, satisfecha. Y en esa satisfacción ha participado su municipio, ha participado el Ministerio de la Mujer o de Educación o de Desarrollo e Inclusión Social, en fin, el de Cultura, etcétera. Y la población siente una respuesta de sus autoridades, una respuesta al pago de impuestos directos o indirectos que hacemos todos los ciudadanos de este país, ¿sí? Porque no solamente se tributa en el momento que se factura algo con el IGB, sino también se tributa al comprar. Cuando nosotros hacemos una compra, esa empresa o esa organización comercial está generando algún tipo de impuesto. Nosotros sabemos, por supuesto, y lo hemos dicho siempre en el programa, en el Perú más del 72% de la actividad laboral es informal. Aparentemente ellos no tributan, pero sí puede tributar el del grifo, el de la panadería, el de la venta de las gaseosas, el de la esquina del supermercado. Entonces, de una u otra manera, uno siempre ha aportado, de una u otra manera. Eso tengámoslo claro para cuando se hable o se toque el tema de la pensión no contributiva, por ejemplo, ese programa asistencial que es Pensión 65, no es para quien nunca ha aportado, sino es para quien ha aportado en el marco de este mundo de informalidad en el que vivimos de una manera indirecta. Todos hemos contribuido siempre al desarrollo de nuestro país, con ese trabajo que no firmamos recibo de honorario, con ese trabajo en el que no entregábamos recibo de honorario, pero a la hora de comprar el transporte, de utilizar el transporte u otros espacios, momentos, de todas maneras contribuíamos con nuestro granito de arena al sostén, al soporte del Estado. Ya, eso es importante que tengamos en cuenta. ¿Cómo es eso de actividades educativas, preventivas y promocionales que se dan, que se brindan en este Festival de la Buena Voluntad? Muy bien, muy sencillo. El 14 y 15 se dan algunas actividades, principalmente los servicios directos de salud, odontología, cardiología, detección de cáncer, etcétera, psicología, donde hay una intervención directa. Pero previo a eso, semanas antes, incluso meses antes, ya estamos en enero, faltan solamente menos de 60 días aproximadamente, también puede haber un proceso de intervención y de participación a través de un medio como este, a través del Internet, de las charlas virtuales que pueden quedar colgadas en la página del municipio, de la asociación de vecinos, en la página web del colegio donde se va a desarrollar la actividad, o de este programa o del Centro Nacional de Voluntariado que lo organiza. Y se pueden dar estas charlas por una plataforma similar a la que estamos usando ahora, de tal manera de que antes del evento pueda haber una capacitación como preparación en gestión de riesgo de desastres, acompañamiento a una persona adulta mayor, acompañamiento a un infante, los primeros años de la vida escolar de alguno de nuestros hijos, cómo relacionarnos con personas con discapacidad. Y algo realmente importante y novedoso que esta versión va a ofrecer es educación financiera. Sí, en ese marco de informalidad que le hemos mencionado, la educación financiera tiene un papel crucial, un rol sumamente importante, no solamente para ver la inversión, sino para
objetivamente constatar que el mundo de la formalidad genera una serie de beneficios de que nos priva la informalidad. Miren, ¿ah? ¿No? Uno dice, hay que pagar impuestos, licencias, es muy complicado. Todo ese trámite que puede ser duro, complicado, lento, etcétera, genera posibilidades de beneficio. Como cual, algo que le interesa a todos aquellos que se inician o que están en el mundo del emprendimiento. Financiamiento, crédito, crédito. Si uno no tiene una base, un sustento, si uno no es referente, es difícil que le den crédito. Y una cosa es un crédito personal y otra cosa es un crédito corporativo, institucional, de trabajo, de producción. Muchas veces los intereses son más bajos para producir que para gastar, para irnos de viaje, turismo, paseo, comprarnos ropa linda, en fin. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre eso nos van a informar cómo utilizar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, por qué es importante producir, pero sobre todo por qué es importante saber cómo se produce. El productor tiene que hacer todo, tiene que ser diseñador, confeccionista, constructor, albañil, carpintero, modisto, en fin, ¿no? Hay lo que se conoce como tercerización, es que uno recibe cierta cantidad de dinero por una oferta de un producto y uno busca uno o dos proveedores, sumando sus esfuerzos. En un sitio pueden cortar una tela, por ejemplo, en otro confeccionan el polo, la blusa, la camisa o el pantalón, y en un tercero lo empacan. Y tenemos una fábrica de pantalones o una fábrica de polos y camisas sin tener la fábrica. Así de que todas esas, digamos, posibilidades las vamos a encontrar en los espacios de formación empresarial para los jóvenes, para los adultos e incluso para las personas adultas mayores. ¿Por qué digo esto? Porque con el aumento de las expectativas de vida hay una nueva longevidad, se habla de eso en inglés, que ahora vivimos más que antes y vivimos de una manera diferente, con mayores posibilidades de producción, con mayores posibilidades de producción. Y de eso la academia y las fuentes de apoyo internacional incluso se han dado cuenta. Entonces hay una serie de ofertas educativas, incluso financieras, para lo que se conoce como la generación plateada o la economía plateada. Comen, qué consumen, qué quieren, qué buscan las personas de 50 o más años. Por otro lado, tenemos 50 o más años y estamos ya a 15 de la jubilación según una normatividad vigente. ¿Nos va a alcanzar la pensión? ¿Vamos a ir a los 65 años a hacer turismo, como a veces es la propaganda por la televisión? ¿Va a alcanzar para eso? Muy posible que no. Definitivamente en el Perú las pensiones son muy bajas, en su gran mayoría, tanto en el ámbito privado, o sea, la AFP, como en el ámbito público, las personas que cobran a través de la ONP. Entonces, en buena hora que haya surgido esta iniciativa de promover a través del Banco Interamericano de Desarrollo, hay un banco local que está haciendo capacitación sobre educación financiera, producción, en fin, microemprendimiento. Pero a los 50, 60 años es complicado aprender a hacer negocio. No es difícil, no es imposible, pero es complicado. Así es de que este mensaje, esta referencia es para las personas de todas las edades. Y aprovechemos las oportunidades que hay de formación en estos espacios. Y también van a estar dados en este Festival de la Buena Voluntad, en esta vigésima, no, en esta versión número 18, ¿no? 18ª versión del Festival de la Buena Voluntad, que es una oportunidad y un desafío, ¿no? Han sido 17 versiones, 15 municipios, más de 350.000 personas beneficiadas, atendidas en zonas de situación de pobreza. Y lo importante, no es que vaya un tren de gente que tiene a distribuir y a entregar a los que no tienen. Por eso es que este festival es trascendente, es generador de cambios, porque se hace con la participación de la comunidad, que no solamente pone la necesidad, sino pone el espacio físico, pone la seguridad, pone el mantenimiento, pone el acercamiento, digamos, a centros de producción, espacios para mejorar el ambiente, arborizar, en fin, embellecer la ciudad. Todo suma.
todos participan. Eso es lo importante. De la misma manera el gobierno local, a veces uno se queja, no, la municipalidad no da, no tiene, no hay. Y en los festivales hemos visto que sí hay. Y les cuento una anécdota que siempre repito. En el 2015 estuvimos en Comas, con el Centro Nacional de Voluntariado. Y la novedad fue que la municipalidad tenía un servicio, ¿no?, veterinario para mascotas. Y los vecinos no sabían, para ellos la gran mayoría era una sorpresa. Y se formaron largas colas con los animalitos ahí caseros, ¿no? Para que les pongan su vacuna, para que les den una recomendación nutricional, en fin. Esa es la riqueza, parte de la riqueza de este espacio, a los cuales estamos convocando no solamente a los vecinos de Jicamarca, donde va a ser el evento en el distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, suena lejos, ¿no? Pero no lo está. Está en la parte posterior, si se quiere, hablando metafóricamente, de San Juan de Lurigancho. Al fondo, más atrás. Así es de que hay formas de llegar. El Centro Nacional de Voluntariado está haciendo estudios para, como en otras oportunidades, conseguir la movilidad colectiva que permita a todos llegar juntos y retirarse juntos. El evento se inicia a las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los preparativos previos y posteriores hacen que esto se inicie como a las 8, esté llegando toda la gente que va a dar el servicio, y a las 4:30 o 5 ya se estará enrumbando, digamos, toda esta flotilla de solidaridad y compromiso cívico y ético hacia Lima, hacia Perú. Pero decíamos que habían oportunidades y desafíos. ¿Cuáles son esas oportunidades y desafíos que este año 2026 nos permite, nos ofrece? Este es el año internacional de los voluntarios para el desarrollo sostenible. Esa es Esa es una extraordinaria oportunidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo está centrado en unir esfuerzos, hacer muestras de solidaridad, en participar en acciones de voluntariado. Y desde aquí, desde Perú, tenemos esta actividad emblemática que va a cumplir 18 años de desarrollo, aplicación y ejecución, uniendo esfuerzos Estado, sociedad civil y empresa privada. Eso es el primer logro, la creación del valor, ¿no?, del capital social. También se crea valor público. ¿De qué manera? Cuando los funcionarios de los municipios, de los ministerios, cumplen con su rol y generan satisfacción en la población, porque el valor público no es otra cosa que el nivel de satisfacción con los servicios que la población recibe. ¿De quién? De sus autoridades, de los espacios públicos, Ministerio de Salud, de Educación, en fin, Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Así de que es importante que esto lo tengamos en cuenta. Pero además, camino a marzo, tenemos el Día Internacional de la Mujer como oportunidad de qué? De sensibilización, de llamar la atención acerca de esta actividad que se va a desarrollar en Jicamarca, en el Colegio Parroquial Corazón de Jesús, el día 14 y 15 de agosto. Una semana antes, el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Se puede uno movilizar en la ciudad, en las diferentes provincias y localidades, camino a esta actividad. Y algo más, se acercan las elecciones, que son el 12 de abril. Y miren qué interesante, en el mundo, no en su totalidad, pero en el mundo hay una campaña, el Día de las Buenas Acciones, que promueve una ONG israelí, Ruach Tová. ¿Qué ¿Qué fecha han escogido este año como actividad central? El 12 de abril también. Entonces, aquí en Perú ya tenemos el lema resuelto. La buena acción del Día de las Buenas Acciones será ir a votar a la hora oportuna y votar de manera informada y consciente por aquella organización político-partidaria que haya cubierto nuestras expectativas. Miren que hago énfasis en el tema colectivo, corporativo, organización política partidaria, para votar por un partido político. No hago la individualización de Juan, Teresa, Chana, no, porque las personas, y si son elegidas para el Congreso, de acuerdo a la Constitución, pueden renunciar a la semana siguiente o al mes siguiente y no darle cuenta a nadie, porque así está la Constitución en este momento. No, los congresistas responden a su conciencia. Miren lo que pasa actualmente en el Congreso. ¿Qué respuesta hay? ¿Cuántos se han cambiado una, dos, tres veces? No se han dado cuenta dónde se inscribían, dónde participaban. Hay que fortalecer la organización, la asociatividad.
que sea más exigente con el que se compromete con un partido político y que esté en él y lo defienda y que discuta internamente aquello que no le conviene, que no le gusta, que tiene algún nivel de discrepancia. Como le decía, esto es una gran oportunidad, además, este año, ¿no? Y el día y las buenas acciones y el proceso electoral para fortalecer esa corriente que hay en el país desde hace algún tiempo por la formalización laboral, empresarial, porque los pequeños negocios estén en el ámbito formal. ¿Por qué decimos esto? Porque genera beneficios, no solamente al Estado, sino al propio gestor del negocio, del emprendimiento. Eso es una cuestión. Y hay dos cuestiones que tienen que ver con el tema de las personas mayores. Y los que no son, es muy posible que lo lleguen a hacer. Así que hay que estar atento a eso. Atento, ojito, pestaña y ceja. Estamos en el marco de la década del envejecimiento saludable. No es que uno nace y ¡boom! Tiene 60 años. No, tiene 40, tiene 50, tiene 30, tiene 20. El proceso de envejecimiento es hacia los 60. No es que a partir de los 60 debo cuidarme. No, debo tener una vida más o menos racionalmente protegida, racionalmente saludable y de acuerdo a nuestras posibilidades, e ir entendiendo que todo lo que haga ahora en beneficio de mi autocuidado será una prevención a la posibilidad de no requerir de un cuidador cuando tenga 80, 90 o más años. Eso depende. Y la otra cuestión es que las personas mayores tenemos que ser las principales protagonistas, no solamente de la defensa de nuestros derechos, sino de una nueva visión de lo que es el envejecimiento, de una nueva mirada acerca de la persona mayor, que no somos aquellos a los que nos llevan a pasear, ni que nos cuidan, ni que nos atienden y nos tienen. Podrá haber mucho cariño, pero lo mejor para aquí, el mensaje para la familia, y es lo que se difunde también en este Festival de la Buena Voluntad, es que las personas mayores deben ser las principales protagonistas de todo aquello que les concierne, que les afecte. Yo vengo a defender a mi abuelito, el abuelito que se defienda. Yo vengo a defender a mi papá, que el papá se defienda. Lo ha hecho para criar a los hijos, a los nietos que tienen, y no hay ningún problema en que lo siga haciendo en la medida de sus posibilidades. Por eso, cuando hablamos de gestión de riesgos de desastre, por ejemplo, también incluimos a las personas mayores en la capacitación. También abrimos las puertas a los niños y a los jóvenes. Pero ¿cómo? Los niños no pueden cargar bultos en un terremoto, hacer esto en una inundación, posiblemente. Eso es definitivo, estamos seguros, coincidimos en eso. Ni los niños, ni los mayores, ni las personas con discapacidad van a hacer aquello que no pueden hacer, igual que cualquier otra persona de cualquier grupo etario, ¿no? Las personas solamente podemos hacer aquello que nos es posible hacer. Por lo tanto, hay que participar en todos estos espacios y eso es otra de las virtudes de este Festival de la Buena Voluntad. Hay que participar en estos espacios con la finalidad, con la finalidad de co-crear también una sociedad para todas las edades, donde todos y cada uno de nosotros tenga una oportunidad, un espacio, una posibilidad de intervención. ¿De qué tipo? De acuerdo a nuestras propias posibilidades, de acuerdo a nuestras propias capacidades. No podemos pedirle peras al olmo. Eso es un dicho que tiene muchos años. No le podemos pedir a nadie que haga aquello que es imposible que haga. Son como esas órdenes que a veces se dan, ¿no? Miguel, Teresa, para mañana quiero el informe. Son 200 páginas. Son las 5 de la tarde, ya tengo que salir como, no sé, dice, lo quiero para mañana. Eso será un buen deseo, pero lógicamente, ¿va a poderse hacer? No. Hay que dar órdenes que se puedan cumplir, hay que buscar cosas que se puedan hacer, y esa es otra de las virtudes del Festival de la Buena Voluntad. Congrega organizaciones, instituciones de sociedad civil, de Estado y de empresa privada con una causa común. Trabajar con una comunidad determinada, en este caso Chicamarca y el Colegio Parroquial Corazón de Jesús, con la finalidad de promover el bienestar de las personas, la calidad de vida de las personas. Y algo significativo también que este festival nos permite. Vamos a medir resultados. No solamente si fueron 5.000, 8.000 o 10.000, sino qué tan contentas estuvieron estas personas con la atención que recibieron.
qué tan beneficioso les resultó. Y esto lo tenemos que hacer para tener datos fuertes, firmes, de algo que venimos observando desde 17 años o más. Que ha sido tan bueno el impacto del Festival de la Buena Voluntad, que pueden hacer memoria del año 2000 para adelante, que luego comenzaron a aparecer las ferias de salud municipal, lo que es muy bueno, lo que es muy bueno. No queremos decir nosotros que fuimos los inventores de la rueda, sin embargo, el Senabol fue uno de los pioneros en este tema. Y también lo va a hacer en estas campañas contra el edadismo, contra la discriminación por edad, no a través de un discurso, porque eso a veces queda o no queda, sino a través de la oportunidad que vamos a tener todos los que asistamos a este Festival de la Buena Voluntad, de ver cómo participan, no solamente se atienden, participan personas de todas las edades. Así es de que, amigas y amigos de Coalición Senior, tienen ustedes una lista, van a ver ahí en las imágenes que se están compartiendo, de empresas, instituciones, organizaciones internacionales, incluso preocupadas en el tema del voluntariado y la solidaridad. El Club de Leones, los Rotarios, Voluntari, que es una corporación de voluntariado internacional, la Red de Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, la Red de Líderes de Voluntariado de IAVE, ¿no? Está el tema del aprendizaje y servicio solidario, la red latinoamericana de responsabilidad social universitaria, porque ese es el caudal, esa es la base, ese es el sustento para que cada vez más organizaciones, instituciones y personas se sumen a esta causa. Así es de que ese era el mensaje del día de hoy. Los invitamos a ser parte de este todo junto. Los invitamos a ser parte de esta posibilidad de co-crear bienestar, co-crear valor, co-crear importancia en lo que le ocurre al otro, co-crear solidaridad. Así es de que muchísimas gracias por la atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Buenas tardes, hasta pronto. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Compartan el enlace y esperamos sus comentarios, noticias, sugerencias. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias por su sintonía.